de que por qué hiciste eso, pero todavía yo tenía eso dentro de mí de la molestia o sea, me estás quitando a mi amiga, eso no era que sanaba. Y entonces cada vez que yo me encontraba con ellas, era como que un roce, como una chispa, como que... Y eso me estaba lastimando, y le estaba lastimando a ellas también, porque a veces yo llegaba y las ignoraba. Así como que hola, pero no era aquel cariño, no era aquella atención. Hola chicos de la FJU, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio y como se lo prometimos, hoy le tenemos aquí a Janet. Ella nos va a contar hoy su experiencia acerca de las emociones. El tema de hoy es un tema muy interesante, Ana. Es así, Vero. ¿Cómo estás, Janet? Hola, bien. Sí, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy importante, que nosotros los jóvenes principalmente a veces nos dejamos llevar por esas emociones. Entonces hoy vamos a explicar cómo vamos a hacer para dar que tenemos un límite, vamos a dar un parado, como quien dice, a cómo controlar esas emociones. Exacto, y saber identificar cuáles son. Hay muchas. Exacto, existen muchas emociones. Y dentro del joven siempre normalmente existen muchas emociones. Está la emoción de rabia, de ira, de tristeza, de ansiedad. Hoy en día muchos jóvenes sufren mucho de tristeza. Y nosotros hoy queremos dar como algunos tips de cómo nosotros logramos vencer eso y cómo tú principalmente lograste controlar las emociones que tú tenías. Exactamente, tenemos un tema súper importante el día de hoy y bueno, quédense hasta el final que así vamos a ir desarrollando el tema, ¿sí? Chévere, Janet. Mira, hay dos que me llaman mucho la atención. Está la emoción que es la timidez. Muchos jóvenes han perdido por causa de la timidez, por causa de no hablar. Si yo te digo, mira, yo antes era tímida, yo antes no hablaba, yo era callada, entonces me daba pena todo, pero poco a poco fui venciendo. Y también hay otro que me llama la atención, que es la inseguridad. Muchos jóvenes creen que no pueden, se sienten inseguros, entonces son ese tipo de emociones que hoy vamos a estar hablando sobre ellas. Yo creo que también que las emociones hacen parte de los pensamientos. Llega un momento en que uno acepta un tipo de emoción por un pensamiento, por ejemplo el de yo no puedo. Yo no sé cómo hacer esto, yo me intimido, entonces yo me encierro en ese sentimiento que nos hace muy mal, muy mal. Y a los jóvenes hoy en día ese sentimiento ha dañado su vida profesional, en la universidad, en relacionamientos, con los padres principalmente. Es un tema bien así diverso para nosotros comentar. Y nosotros hoy vamos a hablar un poco de cómo tú lograste vencer esas emociones. Cuéntanos, Janet. Bueno, tengo muchas cosas que contar en cuanto a las emociones, pero creo que una de las que me marcó muchísimo, como decía aquí... Ana, no te olvides mi nombre. Bueno, es en cuanto a la inseguridad, ¿no? Por ejemplo, yo era una de las personas que, bueno, yo creo que ustedes también tienen una amiga que está allí en las buenas y en las malas, ¿no? Bueno, entonces mi experiencia fue esa, ¿no? Con una amiga que era para arriba, para abajo, después llega otra chica que también iba a ser parte del grupo y yo sentí como que mi amiga ya no iba a ser más mi amiga. Y en una ocasión fue muy gracioso, la verdad, pero fue mi emoción, es como dice aquí Verónica. Sí, fue una de las cosas que llegaron a mis pensamientos. Mis pensamientos estaban de que mi amiga ya no iba a ser más mi amiga porque apareció la otra chica, ¿no? Y entonces yo voy en el medio de transporte y yo las veo a las dos abrazadas y me dio una cosa así como que, me quitaron a mi amiga. Ay, Dios. Y yo lo que hice fue bajarme del medio de transporte, salí corriendo y me le poso delante de ellas, ¿no? Y les digo, ¿qué hacen ustedes acá a esta hora? Era tardísimo, era como 6:30 de la tarde. Y entonces me dicen, ¿cómo? Ellas se asustaron porque mi reacción no fue de que, ay no, ¿cómo están chicas? De alegría. No, mi reacción fue de molestia, así como que, ¿qué hacen ustedes dos si ella es mi amiga? O sea, me lo estás quitando, algo así. Entonces ellas se quedaron asustadas, así como que, Janet, ¿qué me vas a hacer?
Y yo le digo, no, mira, o sea, ¿qué hacen ustedes a esta hora Exacto. caminando? Es inseguro, tal. La que es mi amiga, ella se molestó muchísimo, se montó también en el medio de transporte, se fue molesta conmigo. Y entonces estaba la otra amiga y yo le digo, no, mira, lo que pasa es que ella no me está dando atención a mí, ella no está hablando conmigo. Ella, por ejemplo, yo busco escribirle, compartir con ella y ella ya no está para mí, o sea, como que prácticamente tú me la estás quitando. Exacto. Y ella se quedó así, dice a reírse, y Janet, pero ¿por qué te portas así? Y después yo me pongo a pensar, me voy a mi casa y yo pongo a pensar y yo digo, ¿qué hice? O sea, ¿por qué reaccioné así? Y entonces ella era que después se reían de mí, Janet, o sea, te dieron celos, pero yo no aceptaba que yo era celosa, yo no lo aceptaba, o sea... Esa es una emoción Sí, que está pasando mucho en los exacto. jóvenes de hoy en día, se dejan llevar por los celos. Por los celos. Exacto, y esa es otra manera de identificar. Para ti eran celos, pero muchas personas piensan que los celos no son emociones. Y que hacen es normal, parte, y que la situación es normal. Ese Exacto. momento, imagínate, ella se bajó del autobús y fue a reclamarle, porque me está quitando a mi amiga, o sea, es algo así como que calma, o sea, habla, o sea, podían ser un grupo, no, pero ella se dejó llevar en ese momento por esa emoción. Exacto. Y eso es muy importante, que nosotras tenemos que saber identificar nuestras emociones. En este momento, tú no tuviste límites, tú te bajaste del autobús y confrontaste. Sí. Pero hay personas que muchas veces no. Ella lo guarda dentro de ella y queda pensando en eso, quedan tristes, quedan deprimidas. Y síguenos contando la Buena historia. Entonces yo decía en mi casa, o sea, me pongo a pensar, Janet, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no hablaste? Después llegaba yo a intentar hablar con ellas, pedirle disculpas, le pedía miles de disculpas porque mi conciencia era de que ¿por qué hiciste eso? Pero todavía yo tenía eso dentro de mí de la molestia o sea, me estás quitando a mi amiga, eso no era que sanaba. Y entonces cada vez que yo me encontraba con ellas, era como que un roce, como una chispa, como que... Y eso me estaba lastimando. Eso me estaba lastimando y le estaba lastimando a ellas también, porque a veces yo llegaba y las ignoraba. Así como que, hola, pero no era aquel cariño, no era aquella atención. Y después, wow, fue muy fuerte porque dentro de mí yo no quería perder esas amistades porque eran en las buenas y en las malas. Y yo lloraba como niña chiquita del por qué las estoy perdiendo, pero yo tampoco quería colocar de mi parte en cambiar mi actitud porque yo estaba fallando, o sea, yo estaba fallando. Y después la confianza se fue perdiendo por mis actitudes, porque mi actitud fue errada, mi actitud fue mala. Entonces ya la confianza con la amiga que estaba apareciendo se fue, o sea, se fue abajo, literal. Y también con la otra chica ya, o sea, también la amistad como que fue bajando. ¿Por qué? Porque mis actitudes llevaron a eso, a perder la confianza. O sea, Janet, no tienes control de ti misma, o sea, de tus emociones. Exacto. Y esas son las consecuencias. Exacto, porque las emociones nos hacen perder cosas, personas, ¿verdad? Y relacionamientos. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que ellos cuando sienten una cierta emoción, ellos culpan a las personas, ellos culpan a los demás. Y eso también hace que ellos pierdan la oportunidad de conquistar, ¿sabes? De autocontrolarse a ellos mismos. Es verdad, Vero. Y muchas así como ella perdió, ¿no? A veces nosotros perdemos porque no nos dejamos llevar y no reconocemos. Esa es otra emoción, el orgullo. A veces no reconocemos que yo soy la que estoy equivocada, que yo soy la que estoy fallando y le echamos la culpa a terceros. Siempre el culpable es ella y no reconocemos que realmente somos nosotros. Y son en muchas situaciones, quizás en la casa, quizás muchos jóvenes guardan ese resentimiento, esa ira hacia los padres, porque no los comprenden, quizá no los escuchan, pero el joven a veces no entiende que él tiene que poner de su parte, o sea, no siempre la culpa va a ser del padre, no siempre la culpa va a ser del amigo, sino que nos toca a cada uno de nosotros colocar ese límite en esa emoción. Ella tenía varias emociones ahí a flor de piel, tenía varias ahí, celos, orgullo, rabia, tenía una mezcla ahí toda rara, pero ella después se dio cuenta
¿entiendes? Ella reconoció, ella pidió disculpas y fue ahí donde más adelante me imagino que... ¿Qué pasó con la amistad? Ay, Dios mío. Bueno, allí ya fui calmando así como que, estoy fallando, tienes que cambiar o cambias, así, literal, porque vas a perder a esas amistades que realmente, bueno, con una tenías muchos años y yo digo, no vale la pena que por mi orgullo, por mis celos, por mi molestia, por no querer compartir, porque esa era otra, no querer compartir, perdiera esa confianza que habíamos construido. Entonces, ok, allí comencé a drenar mi yo, por decirlo de alguna manera, y ya comencé a conversar, a tratar otros temas, a comprender de que todos somos importantes, ¿no? De que todos tenemos un punto importante en la vida de cada persona. O sea, no todos vamos a ser el centro de todo, sino que todos vamos a enseñar algo diferente y que todos podemos aprender algo diferente. Entonces yo como que aprendí de que yo tengo mi valor en la vida de ella y ella tiene mi valor en mi vida, así como otras personas, porque también tenemos otras amistades que nos suman. Si nosotros elegimos bien esas amistades, nos van a sumar en diferentes áreas. Entonces sí aprendí. Aprendiste la lección. Aprendió a controlar sus emociones, a que no todo es a nuestra manera, a que no todo es mío, porque eso también es una emoción, el egoísmo. Sí, es verdad. Tipo, Ana es mi amiga, no es de nadie No se la presto a más, nadie. No, sino a aprender a controlar aquel egoísmo, aquella emoción. Y eso es muy importante para el joven, ¿está bien? En la Biblia existen muchas personas, muchos hombres y mujeres que ellos también fueron emotivos. Y a causa de eso, ellos perdieron, pero algunos sabieron controlar. Nuestro mayor ejemplo fue el propio Señor Jesús. Es verdad, pero eso te iba a decir. El Señor Jesús, Él tuvo emociones cuando Él estuvo en el monte Getsemaní, ¿no? Él estuvo allí, Él tuvo ira, Él tuvo tristeza. Dice la Biblia también que Jesús lloró. O sea, Él también pasó por esas emociones, pero la que más nos llama la atención es cuando Él estuvo allí, ¿no? A punto allá ese día, en la noche, solamente que él no miró para su yo. Él dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Él no se dejó llevar por esas emociones. Si él se fuera dejado llevar, él dice, no, yo no lo hago, yo no llevo estos pecados, pero él no se dejó llevar por ese dolor, porque me imagino, o sea, nosotros hemos sentido dolor, pero el dolor que sintió el Señor Jesús al llevar los pecados, para que nosotros hoy estuviéramos aquí, no fue fácil, pero Él tuvo que renunciar a eso para que nosotros renunciar a esa emoción de dolor, de tristeza que Él tuvo en ese momento. Exacto, Él no fue egoísta. Él no fue solo para mí, porque Él era perfecto. Él no tenía necesidad de hacer lo que hizo por nosotros. Pero así es la persona cuando ella controla sus emociones. Ella consigue estar bien con las personas. Ella consigue estar bien con ella misma principalmente y también con Dios. La persona que ella controla sus emociones, ella consigue establecer su vida, tener un equilibrio, ser una persona centrada. Ella consigue ir a la universidad, ella consigue salir adelante, ella consigue establecer su familia, tener una buena relación con sus padres. Entonces, la emoción, el Señor Jesús nos mostró a través de la palabra que la emoción, ella es un arma de doble filo. Es verdad, Vero, y ahorita me estaba acordando de lo que estabas hablando vamos a preguntarle a Janet si sabe. Janet, cuando tú sentías en ese momento, ¿de dónde venía todo eso? Vamos a ver. Corazón, ¿verdad? Del corazón todo eso. Entonces la Biblia dice que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Imagínate, todas esas emociones, todo ese tipo de cosas vienen ¿de dónde? Del corazón, de lo que nosotros sentimos. Y solamente Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y no podemos nosotros dejarnos llevar por él, porque es engañoso. Ay, siento rabia. No, pero yo tengo la razón. No, pero el corazón me está engañando. Yo tengo celo. No, pero el corazón me está engañando. Es eso lo que nosotros tenemos que entender, que si pensamos aquí, si usamos la cabeza y pensamos, nos vamos a dar cuenta que estamos equivocados. Exacto. Y nosotros queremos expandir esta invitación para ti, joven, que tú estás pasando por esta situación. Si tú estás siendo llevado por una emoción negativa, te queremos invitar para la fuerza joven.
¿sí? En la fuerza joven nosotros aprendemos a cómo controlar esas emociones, a cómo ser equilibrada en cuanto a nuestro propio sentimiento, en nuestro propio corazón. Janet es una joven que ella comprendió, entendió eso y por eso hoy en día y venció. Y ella está aquí Está contando feliz. su testimonio, exacto. Mañana puede ser tú, que estés aquí con nosotros contando tu testimonio. Este tema está muy interesante acerca de las emociones, es un tema muy diverso. Y yo te quiero preguntar, Ana, ¿tú conoces a David, Janet? Yo conozco a David, pero ¿cuál David? No es David tu vecino, no es tu hermano, no es tu amigo, es David el que está en la Biblia. A mí me gusta mucho ese tema porque David se dejó llevar por sus emociones, pero varias, no fue una sola. Vamos a hablar de unas dos, ¿sí? Él no se dejó llevar primero por la emoción de que fue el miedo. Me acuerdo que cuando él fue a enfrentar al gigante, él vio esa situación, él se arriesgó. Él no tuvo miedo, mientras todos tuvieron miedo, él dijo, no, yo voy. Él sintió esa emoción de miedo, pero habló más fuerte esa seguridad y esa confianza que él tenía en Dios. Y él fue, ya todos sabemos lo que pasó, él fue, venció al gigante, él fue, se enfrentó. Pero más adelante, después de pasar el tiempo, él se dejó llevar por su corazón, ¿verdad que sí? Su corazón fue débil, era muy débil así a las mujeres, a la tentación, y fue esa emoción que él no pudo vencer, y ya nosotros conocemos la historia, todo lo que él hizo, que aunque él fue la niña de los ojos de Dios, él como quien dice, él cometió ese error porque él se dejó llevar por su corazón. La emoción quitó ese puesto en él. ¿Sabe? Aquella cosa de yo soy un elegido de Dios, entonces... Yo soy el rey. Yo soy el Tengo rey. una posición. Exacto, Ana. Y por ese sentimiento él perdió. Él perdió ese puesto, él perdió ese lugar en el pueblo de Israel. Y hoy en día los jóvenes son así, por llevarse por ese sentimiento, o él vence, como venció él la primera vez, o él pierde, como perdió la segunda vez. Y asume las consecuencias, Vero, porque sabemos que él tuvo que asumir las consecuencias. Perdió el hijo, después la familia de él fue, ya no sabes, ¿no? Fue pelea, después el papá quería matar el hijo, quería matar al papá, ya me equivoqué, me enredé. Fue una situación así medio complicada, pero él tuvo que asumir. Él después tuvo que asumir las consecuencias de todo de por él dejarse llevar por esas emociones. Y claro, por ejemplo, una de las cosas que también llama la atención es que él quería cubrir aquel error. Él quiso cubrirlo así como que nadie me vio, nadie sabe. Entonces, esa mentira, porque comenzó a mentir, llevó a una consecuencia mayor. Y hasta que terminó con la vida del amigo, con un guardia que era como que su mano derecha. Entonces, todo trae una consecuencia. Todas decisiones va a traer una consecuencia. Y ahí fue donde él comenzó a perder. Y lo primero que él perdió fue su comunión con Dios. Y muchas veces eso es lo que el joven pierde cuando se lleva él se deja llevar por sus emociones. La comunión con Dios. Una persona que ella es muy emotiva, ella pierde responsabilidades, pierde hasta su propia personalidad. Yo creo que la persona es muy contenta, ella es muy feliz, pero cuando llega la tristeza, se apaga. Se deja invadir. Sí. No parece Ana, un ejemplo. Ana es muy feliz, ella es muy contenta, pero sí, en un momento cuando tú te dejes llevar por tus emociones, todos nos vamos a dar cuenta. Porque las emociones hacen que nosotros perdamos. Si nosotros no sabemos controlar eso, llega un momento en que perdemos hasta nuestra propia esencia, y ese es un peligro. Y es verdad, y tiene que haber un equilibrio, porque todos nosotros tenemos emociones. Hay momentos que a veces nos sentimos tristes, a veces lloramos, a veces estamos alegres, pero no nos podemos dejar llevar por esas emociones. Que al momento a veces vemos a alguien que teníamos tiempo que no veíamos y sentimos esa emoción de alegría, esa felicidad, ¡ay, qué chévere! Fino, pero ya, o sea, no nos podemos dejar llevar por esas emociones. Así es, y esta invitación es para ti, joven, que tú te estás dejando llevar por las emociones. Y a causa de eso tú has perdido muchas cosas, pero no todo está perdido.
¿Está bien? Y por eso está la FJU, ¿está bien? La Fuerza Joven es un grupo que nos enseña a equilibrarnos, nos enseña a cómo vencer esos sentimientos, esos pensamientos y a cómo saber conquistar, ¿sí? Entonces, esta invitación es para ti. Nosotros todos los días, domingo al mediodía, hacemos la FJU aquí en San Martín, El templo de en la el fe. Templo de la ¿Tú eres Fe. de aquí del templo, Yanea? Claro que sí. Eres aquí fiel del estamos templo. activos, sí. Y Ana le va a dar la dirección. Ajá, a todos los jóvenes que nos están viendo, nosotros estamos aquí ubicados en la avenida San Martín, número 40, entre el bloque de armas y la estación del metro Artigas. Los esperamos a todos. Chao. Y no se pierdan el próximo episodio, que le tenemos una sorpresa. Más invitados, tenemos Más muchos invitados. invitados. Aparte de los invitados, otra sorpresa, porque ya Ana dijo la sorpresa. Ya el invitado ya no va a pero ser. no dije quién era, ese es alguien que nunca han visto aquí. Entonces, vamos a tener entonces 2 sorpresas, ¿sí? Ahí vamos a... No te lo pierdas. Y queremos que invites a tu amigo, a tu amiga, a tus padres, así todo tu grupo social para que en el próximo episodio estés aquí con nosotros. Te esperamos. Chao. Chao.